Bueno, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy, y estoy muy contento de que el Señor haya dispuesto las cosas para que pudiéramos estar juntos. Hemos tenido muchas dificultades para llegar desde Estados Unidos hasta Australia. Al principio, no querían dejarme entrar, y luego, cuando finalmente llegamos, las dificultades continuaron. Pero ahora estamos aquí, y esperamos y rezamos para que el Señor mire hacia abajo y no vea más que debilidad, y haga algo por su propia gloria y por su propio pueblo. Ya puedo decirles que todo lo que vamos a hacer aquí hoy será un fracaso, al menos por mi parte. He pasado gran parte de mi vida leyendo mucho a Charles Spurgeon, y en muchos de sus sermones, especialmente en lo que respecta a la cruz, comienza diciendo cosas como esta: qué tonto soy por intentar predicarles la cruz. ¡Qué fracaso sería! Incluso si tuviera los labios de los serafines, diría, de los serafines, no importaría. No hay forma de que la mente humana pueda comprender completamente las glorias de Dios en la cruz de Jesucristo. Y no hay forma de que el lenguaje humano, incluso en su forma más exquisita, pueda comenzar a comunicarles la cruz. Hace muchos años, estaba en un barrio no muy bueno, y mientras oraba en mi apartamento, escuché algunos disparos. Escuché 4 disparos, luego otro, y luego otro. Salí de mi apartamento y miré al otro lado del estacionamiento, y una señora asomó la cabeza por la puerta. Pude ver que estaba aterrorizada, y luego cerró la puerta. De un golpe. Sin pensarlo, siendo joven, simplemente crucé corriendo el estacionamiento, empujé la puerta con el hombro. Y la abrí. Y cuando entré, un hombre se giró con una pistola de cañón corto y me la puso en el vientre. Y miré a mí alrededor y en un segundo solo vi sangre por todas partes y pensé que iba a morir. Luego miré y vi que había un hombre tendido en el suelo desangrándose, y el hombre soltó la pistola. Había entrado por el otro lado siendo un guardia de seguridad, así que fui hacia ese hombre. Lo levanté. Me puse detrás de él. Grité pidiendo una toalla. La metí en su pecho. Y lo siguiente que recuerdo, no sé cuánto tiempo pasó, pero la policía estaba golpeando mis manos y medio. Desperté y escuché a este policía decir: déjalo ir, hijo. Déjalo ir. Esa imagen, los olores, todo sobre ese evento nunca me ha dejado. Mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Después tuvo un rancho de ganado y sabía que cuando tenía 10, 11 y 12 años, si teníamos que sacrificar un animal, porque estaba pariendo y estaba a punto de morir o se había roto una pata o algo así, mi padre me pasaba el rifle. ¿Por qué? Había cosas que le habían pasado en la Segunda Guerra Mundial de las que ni siquiera podía hablar. Y luego he conocido hombres que estuvieron en la guerra de Corea y también hombres que estuvieron en Vietnam. E incluso hombres a los que he aconsejado que han vuelto de todos los problemas en Oriente Medio. Y lo que vieron, lo que experimentaron, no solo se apoderó de su vida por un momento, sino que se aferra a ellos hasta el día de su muerte. Eventos tan trágicos, tan dramáticos que en cierto sentido se convierten en prisioneros de ese evento. Prisioneros de ese evento y comienza a canalizar cada otro aspecto de sus vidas. Creo que eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Y creo que es lo que debería pasarle a cada uno de nosotros. Verás, cuanto más tú y yo profundizamos en el Evangelio, más entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo, más cautivados estaremos por eso. Más dirigirá nuestras vidas. Constantemente le digo a la gente que aunque el cristianismo
Tiene una ética, hay mandamientos, hay leyes, hay principios de sabiduría que deben ser seguidos y obedecidos y nunca deben dejarse de lado. Y sin embargo, la vida cristiana y el cristianismo en sí no son principalmente una religión moral o ética. No lo son. No se trata de seguir reglas. No se trata solo de ser moral y limpio. Si eso es lo que significa para ti, entonces estás viviendo en idolatría. Se trata de una persona. El cristianismo trata sobre una persona que él mismo es tan cautivador. Es casi como un agujero negro, nos dicen los científicos que una vez que te acercas demasiado, te atrae y no hay forma de escapar. Así de cautivadora es la persona de Cristo. Incluso aparte de sus obras, solo Él mismo es tan cautivador que controlará toda tu vida. Pero luego profundizas más y comienzas a sondear lo que Él ha hecho por nosotros. Particularmente en la encarnación, en su muerte, en su resurrección. Y te conviertes cada vez más en un cautivo de Él. Hay un sentido en el que lo que se llama evangelismo hoy ha renunciado al evangelio, ha renunciado totalmente al poder del evangelio. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, miran el evangelio y miran el mundo secular. Y miran la fuerza de él. Es casi como Jericó, cerrado herméticamente y nadie puede entrar y nadie puede salir. Y miran eso y dicen, este evangelio no es suficiente. Y entonces, a partir de eso, tienes todas estas estrategias de crecimiento. De iglesias y misiones y todas estas ideas, todas estas cosas añadidas al cristianismo porque son absolutamente necesarias porque el evangelio no es suficiente. Pero aquí está el problema. Quiero explicarte claramente cuál es el problema en el evangelismo hoy. En primer lugar, el término evangélico ya no tiene ningún significado en absoluto. Porque las personas que se llaman evangélicas creen todo tipo de cosas que no son evangélicas, que ni siquiera son cristianas. Pero aquí está realmente el problema. A medida que ha pasado el tiempo en las últimas décadas, hemos reducido el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a no más que 4 leyes espirituales o 5 cosas que Dios quiere que sepas o una presentación evangelística que puedes compartir en cuestión de unos pocos minutos. Ese es nuestro evangelio. Y ese evangelio, que en realidad no es el evangelio, no tiene poder en él. Así que a medida que hemos pasado década tras década reduciendo el evangelio, reduciéndolo, disminuyendo su gloria, está demostrando menos poder y menos poder. Y el evangelio del que ha renunciado la Iglesia no es el verdadero evangelio. Y la única forma en que la Iglesia volverá a establecerse, la única forma en que la Iglesia volverá a parecer gloriosa es volver en su viaje a entender el evangelio. No solo necesitamos hombres y mujeres morales. No solo necesitamos personas que se tomen en serio a sus familias. No necesitamos política conservadora. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es el Evangelio. Y cuando obtenemos el Evangelio correctamente, todo lo demás en la Iglesia comenzará a corregirse a sí mismo. Y dices, pero hermano Pablo, ¿qué es el Evangelio? Todo el mundo conoce el Evangelio. El hombre es un pecador. Jesús murió y resucitó, y el hombre puede ser salvado al recibirlo en su corazón. No. Eso no es el Evangelio. Eso es una fabricación estadounidense. Es una reducción del Evangelio. Y este día, vamos a pasar mucho tiempo tratando de redescubrir el Evangelio. Ahora voy a hacer algo en esta primera sesión que podría meterme en muchos problemas,
Pero voy a mirar algunos textos diferentes. No voy a exponer un solo texto porque solo. Quiero darles una introducción a algunas de las consecuencias de conocer y entender realmente el Evangelio. Y el primero, que quiero que vean, ya lo hemos abordado un poco. Solo vayan a Romanos 1 por un momento. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 14. Dice, estoy bajo obligación tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a necios. Así que por mi parte, estoy ansioso por predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Ahora quiero que miren algo. En primer lugar, él dice, estoy bajo obligación. Literalmente, soy un deudor. Soy un deudor. Si eres cristiano, hay un sentido en el que tu deuda ha sido totalmente pagada. Tu deuda de pecado fue pagada por Cristo en el Calvario por cada pecado pasado, presente y futuro. Pero esa gran obra de amor pide algo de ti. Ahora eres un deudor. Ya no puedes vivir como lo hacías antes. Y no es solo que seas un deudor con los hombres perdidos, que necesitas salir y testificar a todos. No, es mucho más grande que eso. Eres un deudor con Cristo. Que en cierto sentido moriste cuando Él murió. Que tu vida ya no es tuya, fuiste comprado por un precio. Sirve a Cristo, sirve a Dios en Cristo, en tu cuerpo. ¿Cuál debería ser el objetivo de cada persona aquí? Amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. ¿Qué significa eso? Amar a Dios con cada pensamiento y fibra de tu ser. Esa es la meta. Esa es la deuda. Y Él es digno de infinitamente más que eso. Así que somos deudores de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente está perdida pero por una razón mayor. Soy un deudor con Cristo. Una de las cosas que explico una y otra vez a los misioneros es esto, mira, les pregunto, ¿alguna vez has pasado toda la noche sin poder dormir porque estás pensando en ese grupo de personas perdido? ¿Al que quieres ir y no puedes dormir porque están perdidos y están pereciendo? Y muchos misioneros me han dicho. Absolutamente, por supuesto. He pasado noches en vela pensando en ese grupo de personas porque están perdidos y están pereciendo. Y digo esto, pero ¿alguna vez has pasado una noche en vela porque te diste cuenta de que en ese lugar Cristo no estaba siendo adorado como debería ser adorado? ¿Ves? Una gran motivación para todo lo que haces, especialmente con respecto al Evangelio y con el testimonio y el alcance hacia las personas. La motivación principal no pueden ser las personas mismas. Necesitas una medicina más fuerte que esa. La motivación principal para todo lo que haces en el cristianismo debe ser Cristo y su gloria. ¿Ves? Cuando sales a esa plaza en Sudamérica y vas a predicar el Evangelio a todas esas personas perdidas que necesitan a Jesús y todo va bien por un rato y luego de repente, ¿qué pasa? Alguien empieza a gritar que eres un hereje o un demonio y toda la multitud se vuelve contra ti y te agarran. Tu pequeño púlpito casero, tu pequeño megáfono y todos tus folletos y te echan a la calle. Se necesitará mucho más que amor por el hombre para hacerte recoger todo de nuevo y volver a esa plaza y predicar. Se necesitará el deseo de ver a Cristo glorificado. Que eres un deudor no solo con los hombres para predicarles a Cristo, sino que eres un deudor con Cristo debido a la gran obra que Él ha hecho por ti. Estoy seguro de que todos ustedes han oído la historia de los moravos que fue una de las cosas que ha dado forma a EARCRY, la misión con la que trabajo. Había algunos moravos que se dieron cuenta de que había un dueño de esclavos en el Nuevo Mundo que dijo esto:
Él no permitiría que nadie testificara a los esclavos. Ateo, no permitiría que nadie testificara a ellos. Dijo que incluso si un pastor naufragaba, lo pondría en confinamiento. Hasta que otro barco pudiera venir y llevárselo, porque no quería que predicara a nadie. Y entonces 2 chicos moravos. Entendiendo esto, se vendieron como esclavos. Literalmente se vendieron a ese hombre para ser esclavos, 2 chicos europeos, para poder predicar el evangelio a esos esclavos. Y mientras se alejaban, el barco se alejaba del muelle en Hamburgo. Uno de ellos gritó mirando hacia atrás a su familia, a su madre y a su padre. Y dijo esto: ¿no recibirá él Cordero la recompensa completa por su sufrimiento? ¿Ves? Ahora lo ha entendido correctamente. Amaba las almas. Amaba a esas personas. Quería hacer esto porque tenía una benevolencia genuina en su corazón por las personas sin el Evangelio. Pero date cuenta de que tenía una motivación más alta. Su motivación más alta era lo que Cristo había hecho por él. Las personas te quitarán tu motivación. Te odiarán incluso cuando intentes amarlas. Te rechazarán incluso cuando quieras darte a ellos. Y si ellos son tu motivación será débil y muy inestable. Pero si Cristo es tu motivación, para todo lo que haces, siempre será estable porque Él nunca te falla. Pablo dice: estoy bajo obligación tanto con los griegos como con los bárbaros, tanto con los sabios como con los necios. Así que por mi parte, estoy ansioso por predicar el Evangelio. Ahora quiero que miren algo. Pablo no tenía un tipo diferente de Evangelio para diferentes tipos de personas. ¿Ves eso? Hoy escucho sobre misioneros siendo entrenados de cierta manera para hacer evangelismo entre musulmanes. Están siendo entrenados de cierta manera para hacer evangelismo entre judíos. Están siendo entrenados de cierta manera para alcanzar a la generación X o a los baby boomers o a esto o aquello. Todo eso es ridículo. Es un sinsentido. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo predicas el evangelio a las personas de la tribu Agua Luna? Dije que no. Predico el evangelio a las personas de la tribu Agua Luna. Predico el evangelio a los hombres. No importa de qué tribu sean, de qué pueblo, de qué lengua, de qué nación. Es el mismo mensaje que salva. Y tiene que ser ese mensaje el que controle tu vida y ese mensaje el que salga de tu boca cuando la abres. El verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Necesitas entender algo sobre el evangelio. Y me disculpo por saltar de un lado a otro. Estoy tratando de tomar como 400 conferencias y ponerlas en una. Hay algo que necesitas entender. El evangelio en un sentido es absolutamente absurdo. Evangelio en un sentido no tiene sentido. La conversión de un hombre es una imposibilidad. Todo el asunto debe ser sobrenatural. Es una obra del Espíritu Santo y Dios ha prometido su Espíritu Santo para trabajar de sus maneras más tremendas cuando permanecemos fieles al mensaje singular del Evangelio. Así que no importa a dónde vaya, voy a predicar el mismo mensaje. Los hombres no pueden ser salvos aparte de ese mensaje y aparte de la obra del Espíritu. Todo lo que añada a eso, todo lo que quite de eso, solo va a disminuir su poder. Cuanto más aparece mi astucia, menos del Evangelio. Vamos a ver. Ahora, quiero que lleguemos a nuestro versículo del texto aquí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No. Me avergüenzo del Evangelio. Pablo tenía en su carne alguna especie de razón para avergonzarse del Evangelio. Ahora,
Quiero que pienses en algo por un momento. Pablo entra en el ámbito del filósofo griego. Todos están debatiendo allí, y él está allí con ellos, y quieren escuchar lo que tiene que decir este balbuceador. Si entra y dice algo como esto, ya saben que soy judío. Bueno, automáticamente, eso lo pone en una categoría despreciada a sus ojos. Soy judío y creo en él. Único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Ahora, para el mundo griego, el mundo romano, eso era absolutamente absurdo. También enfurecía a todos. ¿Por qué enfurecía a todos? ¿Paulo solo haciendo esa afirmación? Porque cuando Pablo dice que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, está diciendo que todos sus otros dioses son falsos. ¿Sabes que ahora mismo podría aparecer en todos los programas de entrevistas en América si solo cambiara mi evangelio? Solo una cosa de un artículo definido a un artículo indefinido. Si dijera que Jesús fue un Salvador, sería el favorito de Hollywood. Pero cuando digo que Él es el Salvador, automáticamente excluye a todos los otros salvadores. Y es difícil entrar en una sala llena de gente. Es difícil salir a estas calles y decir, no, están equivocados. Todos están equivocados. Todo el mundo está equivocado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y. Desde el punto de vista intelectual, la multitud académica, eso solo trae burlas y risas y risas. Este tonto de mente cerrada y fanático que piensa que él solo tiene la visión correcta de la realidad humana. ¿Ves eso? Pero ese es el escándalo de nuestro mensaje. Eso es el escándalo de nuestro mensaje. Salimos al mundo y decimos que todos están equivocados. Y luego nos preguntan, ¿entonces qué es lo correcto? Y decimos que Dios tuvo un hijo que se convirtió en hombre. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tomado filosofía griega, los antiguos tales y todos los griegos. Eso es lo que nunca dijiste. Lo espiritual no se convierte en material. Lo espiritual bueno, lo material malo. Y decir que Dios se convierte en hombre es absolutamente lo más absurdo que podrías decir a esa multitud. Pero juegan con eso. Está bien. Pablo, Dios se convirtió en hombre. ¿Ahora, nació de César? ¿Dónde está? ¿Dónde nació? Bueno, nació en Israel porque el Mesías es de Israel. Bueno, entonces seguramente tus reyes y tus sacerdotes y todos tus nobles e intelectuales lo reconocieron. ¿En qué palacio nació? Bueno, nació de una joven pobre. ¿Quién era su padre? No, no funcionó así. Ella concibió por el poder del Espíritu de Dios. Oh, entonces esta niña de 12, 13 años, ¿cuántos años tenía? En algún área remota fuera de la ciudad capital, y nadie lo sabe, queda embarazada, no hay padre, pero resulta ser Dios. Eso es lo. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Te imaginas cómo los griegos, los romanos se reían de él? Y luego juegan con eso y van, pero Pablo, está bien. Entonces ella tiene este hijo y él es Dios. Pablo dice, y hombre y hombre. Y supongo que ¿qué? Él se convirtió en un gran maestro y luego fue reconocido. Bueno, se convirtió en un gran maestro. Y curó a los enfermos e incluso resucitó a los muertos y expulsó demonios que incluso causaron disturbios entre tu propio pueblo. ¿Gente? Bueno, estoy seguro de que todo Israel lo reconoció.
No. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero, ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Sí. Lo crucificaron. ¿Y luego salió de la cruz? Quiero decir, ¿para demostrar su poder? No. Murió. Dios murió, Pablo. Entonces, ¿cómo nos ayuda un Salvador muerto a alguno de nosotros? Bueno, al tercer día, resucitó. Ah, ahora entendemos, Pablo. Estoy seguro de que en ese momento de la resurrección, cuando apareció a toda la nación de Israel e incluso a aquellos en Roma que viven en Palestina, estoy seguro de que ahora todos lo reconocieron. Bueno, no, resucitó, pero solo se mostró a unos pocos de nosotros. ¿En serio? ¿Y dónde está ahora? Oh, ascendió al cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y por cierto, César no es el Señor. Este judío de Palestina es el Señor. Y Él les ordena a todos ustedes que se alejen de toda su sofisticación, todos sus ídolos, absolutamente todo, y lo adoren incluso a costa de su propia muerte. Ahora, tienes una idea un poco más grande de cuán escandaloso era el mensaje de Pablo. Y sin embargo, en ese mensaje, algunos lo siguieron. Fuera de allí, algunos se convirtieron. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, cuando hemos estado dispuestos a soportar el escándalo y simplemente entender el Evangelio tal como se presenta en la Escritura y presentar ese Evangelio al mundo, cuando la Iglesia ha sido pura y leal a ese mensaje, se ha cosechado una gran cosecha. Pero cuando la Iglesia ha dejado de lado ese mensaje y ha puesto algo más en su lugar, ha perdido su significado. Ha perdido su propósito. No impresiona a nadie. Permítanme darles un ejemplo de lo que quiero decir con esto. Puedo meterme en problemas con esto. Voy a un sitio web, el sitio web de una iglesia, y lo primero que veo es una foto de todas estas personas hermosas sonriéndome. Y le pregunté a mi pastor, dije, ¿cómo es que no tenemos gente bonita así en nuestra iglesia? Quiero decir, todos parecen supermodelos. Y luego escucho cosas como una comunidad amorosa y afirmativa de personas han negado el Evangelio. ¿Porque sabes que han puesto en su portada como tarjeta de presentación? Ellos mismos. ¿Su comunidad? ¿Qué limpios, qué bonitos, qué amables serán contigo cuando llegues? Eso está mal. Mi querido amigo Conrad Mbewe de Zambia, quien creo que es uno de los mejores predicadores vivos hoy, estuve en una reunión con él en Europa, hace varios años y estaba un poco enojado. Y dijo, jóvenes, cuando el apóstol Pablo quería empezar una iglesia, ¿sabes qué hacía? Sacaba un cartel y escribía en ese cartel, predico a Cristo crucificado. Y caminaba por el medio de la ciudad. Esa era su tarjeta de presentación. No un montón de gente bonita que te afirmará, sino Cristo. Eso debe estar en la portada todo el tiempo. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo crucificado. Y es ese mensaje el que es el poder de Dios para la salvación. ¿Te das cuenta teológicamente que en la regeneración de un hombre, de un corazón, hay una mayor demostración del poder de Dios? Creo que en la propia creación del universo. Dios creó el universo ex nihilo, de la nada. Pero cuando salva a un hombre, recrea una depravación masiva caída en un hijo de Dios. Y eso no tiene explicación humana excepto el Espíritu de Dios, moviéndose a través del mensaje de Dios que es el Evangelio. Mientras venía para acá,
el hermano y yo estábamos hablando un poco sobre apologética y diferentes cosas y ante él y tanta gente diferente. Y realmente aprecio la apologética. De verdad lo hago. Y algunos de los apologistas de hoy en día, realmente amo a Ravi Zacharias. Y tiene su lugar. Pero déjenme contarles la historia de un hombre que conozco llamado Segundo. Lo conocí en un lugar llamado Pacaipampa. En la parte norte de Perú en los Andes. Su testimonio es un día sin ningún conocimiento en absoluto del Evangelio. Solo sumido en un catolicismo supersticioso que lo tenía adorando santos y pagando dinero por el perdón de los pecados y todo tipo de cosas y lanzando fiestas borrachas en nombre de ese santo. Un día escucha el Evangelio predicado, y al escuchar ese Evangelio, ahora está listo para enfrentarse a todo su pueblo. Amenazan con hervirlo vivo, pero no negará el Evangelio. Ahora, si fueras a ese hombre y le dijeras, dame 10 razones legales e históricas para la resurrección de Cristo, no podría darte ni una. Ni siquiera sabe dónde está Jerusalén. Mi pregunta es esta, ¿cómo es que al escuchar el simple mensaje del Evangelio predicado, lo cree tanto? Lo cree tanto que ahora está listo para morir justo después de unas pocas horas de discipulado, en lugar de negar el mensaje que se ha convertido en el tesoro de su corazón. ¿Cómo explicas eso? Solo lo explicas de esta manera. Que cuando ese mensaje simple pero verdadero del Evangelio de Cristo, crucificado y resucitado, de arrepentimiento y fe fue predicado a él, el Espíritu del Dios viviente dio testimonio a su corazón y mente de que era verdadero. Y todo el asunto es sobrenatural. ¿Ves eso? Incluso algunos de los mayores intelectuales de la historia, cuando escuchas su testimonio, no se salvaron debido a algún debate con otro intelectual. Se salvaron de la misma manera que la gente común como tú y yo nos salvamos. Escuchamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu del Dios viviente regeneró nuestros corazones, iluminó nuestras mentes y dio testimonio de que lo que estábamos escuchando era verdad, cambió tanto nuestro corazón que lo deseábamos más que a la vida misma. Así que ves, mis queridos amigos, todo esto, este Evangelio, es sobrenatural. Es sobrenatural. Y eso es lo que debes entender. En muchos sentidos. Creo que el movimiento carismático nos ha hecho mucho daño. Lo creo. ¿Dices de qué manera? Y cuando digo movimiento carismático, estoy hablando de solo la franja salvaje de los televangelistas y todas esas cosas, movimientos heréticos. Porque lo que han hecho es que nos han hecho temer de lo que realmente es nuestra religión, y eso es una obra sobrenatural de Dios. Nos han robado nuestra herencia. Todo sobre la vida cristiana es sobrenatural. La forma en que se predica el Evangelio con poder es sobrenatural. La forma en que el Evangelio es comprendido por el niño más pequeño es una obra extraordinaria y sobrenatural de Dios. La perseverancia de los santos es una obra extraordinaria y sobrenatural de Dios. El dar frutos, todas las cosas que suceden, la vida de una iglesia bíblica, una familia bíblica. Todo es sobrenatural, todo es de Dios o no es nada. Y necesitamos recuperar eso en nuestra mente. Que mirándolo desde un punto de vista secular o simplemente un punto de vista académico. Sí, nuestro Evangelio es un escándalo, pero cuando nos damos cuenta de que es a través de ese Evangelio que se manifiesta la obra sobrenatural de Dios, entonces lo abrazamos. ¿Cuánto más añades al Evangelio y cuanto más quitas, más disminuye su poder? ¿Cómo se salvan las personas? ¿Por un hombre o
Cualquiera que se levante y predique a Cristo crucificado y resucitado. Y llamando a los hombres no a orar una oración, sino a arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio fructífero. Ahora, vamos a pasar de aquí a otro lugar. Rápidamente. Quiero que vayas a 1 Timoteo. Mira el capítulo 3 versículo 16. Por confesión común, grande es el misterio de la piedad. Y luego continúa diciendo, el que fue revelado en la carne fue vindicado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, llevado a la gloria. Así que pasa por confesión común. Es la confesión común del pueblo de Dios. Es la máxima general aceptada, la verdad que todos los hijos de Dios aceptan. Grande es el misterio de la piedad. La mayoría de los intérpretes miran eso. Grande es el misterio que conduce a la verdadera piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Es el Evangelio de Jesucristo. Fue revelado en la carne, vindicado en él. Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, llevado a la gloria. Entonces, ¿cuál es el mayor medio y el mayor catalizador para crecer en verdadera piedad? Esa es la pregunta. Cuando hablo con tantos cristianos en todo el mundo, su lamento, lo que los entristece es que parecen estar demorando tanto en el mismo lugar. Que no están creciendo como desearían crecer en verdadera piedad, en verdadera santidad. Y entonces hay todo tipo de libro en el mundo que tiene 10 pasos para ser un mejor cristiano y 5 pasos para hacer esto y 2 pasos y 3 pasos. Todos parecen fallar. Hay 40 días de propósito. Hay esto, hay aquello, tu mejor vida ahora. Hay todas estas cosas. Para supuestamente generar piedad en la iglesia. Pero mira lo que todos hacen. Si has vivido lo suficiente, ves que son modas que van y vienen. Van y vienen. Tan pronto son la comidilla de todo el Christendom, entonces se desmoronan y nunca más se vuelven a escuchar y alguna otra moda ha tomado su lugar sobre cómo crecer. ¿No es eso cierto? Pero, ¿cómo crecemos? ¿Cuál es el gran misterio que conduce a la verdadera piedad? Es entender el Evangelio. Es investigar el Evangelio. Dices hermano Pablo como que yo conozco el Evangelio, hermano Pablo. Sé que lo haces. Salvíficamente, estoy seguro de que muchos de ustedes conocen el Evangelio. Escúchame. No sé mucho sobre la segunda venida. Ahora, es una doctrina importante, pero Dios no me ha dado mucha gracia en esa área. Él va a volver. Lo estoy esperando. Y estaré realmente contento cuando llegue. Pero déjame decirte algo. El día que Jesucristo regrese, entenderás absolutamente todo sobre la segunda venida. Pero estarás 10,000 eternidades en el cielo, y aún no habrás comprendido la plenitud de la gloria de Dios revelada en la cruz de Jesucristo. Un querido hermano que conozco, Charles Leiter, es solo un querido predicador en Missouri, y dijo una vez que usó esto como un ejemplo, y fue tan bueno. Dijo, estaba sentado detrás de 2 mujeres cuando el predicador se levantó y dijo, hoy, voy a enseñar sobre la fe. Y las 2 mujeres dijeron, ya sabemos de eso. ¿Qué? ¿Ya sabes de eso? ¿Qué sabes? Podríamos pasar 1000 años estudiando la fe en las Escrituras y aún no entender completamente todo lo que hay que saber sobre la fe. ¿Crees que conoces el Evangelio? Señor, las mentes más poderosas en la gloria, humanas y angélicas, todavía están constantemente tratando de asomarse para ver estas cosas. Decidí cuándo
Salí del seminario, unos años después del seminario, que haría algo, que dedicaría mi vida a una cosa. Todos tienen una cierta cosa que les gusta estudiar. Ya sabes, aunque debemos estudiar todas las escrituras, hay personas que les gusta estudiar más sobre la santificación y otros les gusta estudiar. Montones de personas aman estudiar sobre la segunda venida. Solo entra a una librería cristiana y ves 1000 libros allí. Y deberían tener más humildad porque todos los libros se contradicen entre sí. Pero dije, Señor, voy a hacer una cosa. Mi área de estudio será el Evangelio. Y así es. Como decidí hacerlo. Tomaría cada versículo en las escrituras que pertenecen al Evangelio, los organizaría en algo de un orden sistemático. Cristo en gloria antes de la encarnación, la vida terrenal de Cristo, la cruz, la resurrección, su ascensión, y la unificación de todas las cosas juntas en él. Y haría de eso el estudio de mi vida. Más de 23 años han pasado desde que comencé ese estudio. A veces unos minutos al día, pero mayormente unas horas al día, y a veces todo el día. Y lo que decidí hacer, tomaría cada versículo y trataría de agotarlo en su idioma original. Y luego iría y comenzaría con justo alrededor bueno, tengo algunos padres de la iglesia temprana y luego Agustini. Saltar desde ahí a los reformadores y los puritanos y generalmente detenerme en algún lugar alrededor de Martin Lloyd Jones. Y pasaría eso es mucha cosa. Y agotaría cada versículo para tratar de entender el Evangelio. Han pasado más de 20 años y acabo de terminar con el jardín de Getsemaní. Y lo que le ocurrió allí. Y las cosas que veo que los escritores antiguos hablaban comúnmente que ni siquiera se mencionan en la iglesia hoy literalmente cautivan mi corazón. A veces entro a la oficina y el personal lo sabe, se ríen. Estoy sin palabras. ¿Cuál es la palabra de hoy, hermano? Pablo, ¿sobre Jesús? ¿Qué descubriste hoy? Es asombroso. Es absolutamente asombroso. No puedes inventar esto, chicos. Es captura. Te confina. Te constriñe. Y te hace querer ser mejor. Ves, no andamos por ahí aunque amo la ley de Dios y amo la sabiduría de Dios y los preceptos de Dios y no veo ninguna contradicción entre que todo sea sobre el Evangelio y al mismo tiempo estudiar el consejo completo de la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que me enseña cómo amar a Cristo y seguirlo. Pero te diré esto, cuando camino por el aeropuerto o por la ciudad, no busco ser un hombre moral porque tengo un montón de reglas frente a mí. Busco ser un hombre moral porque hay una persona que camina conmigo. Que habita dentro de mí, a la que no quiero ofender debido a todo lo que él es y todo lo que ha hecho. Y eso es lo que conduce a la verdadera piedad. Debes entender eso. Y luego déjame mostrarte algo. Es más bien algo pasado por alto a veces. Y puedo ir un poco más allá de nuestro tiempo, pero no te preocupes por mí. No estoy cansado. Primero Timoteo. Mira lo que hace. Después de ir llevado a la gloria, la última parte del versículo 3, dice, luego mira lo que dice. Pero el Espíritu explícitamente dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios por medio de la hipocresía de mentirosos cauterizados en su propia conciencia como con un hierro al rojo vivo. Quiero decir, no dice esto en ningún otro lugar. No escuchamos algo como él. Espíritu explícitamente dice. Esta introducción del apóstol Pablo marca que algo enorme va a suceder. Y en este caso, algo enormemente horrífico, aterrador.
Casi estamos pensando después de leer los versículos 1 y 2 que ahora va a introducir al anticristo. Quiero decir, mira lo que dice, doctrinas de demonios, espíritus engañosos, hipocresía de mentirosos, hombres con conciencia cauterizada van a entrar en la iglesia y obviamente estos hombres van a introducir al anticristo o algo. Pero luego llegamos al versículo 3 y dice, no. Hombres que prohíben el matrimonio y abogan por abstenerse de alimentos que Dios ha creado para ser compartidos agradecidamente por aquellos que creen y conocen la verdad. ¿Eso es todo? Pablo, acabas de decir que literalmente hombres paralelos con hordas demoníacas van a entrar en la iglesia enseñando doctrinas de demonios. Nos preparaste para pensar que van a enseñar algo absolutamente horrífico, sin embargo, lo único que van a enseñar es no casarse y no comer ciertos alimentos. ¿Por qué nos diste tal introducción? Especialmente en nuestro contexto en Estados Unidos, y mirando a algunos de ustedes, diría más o menos lo mismo, no nos abstenemos de mucha comida. Ese no es nuestro problema. La gula es nuestro problema, no abstenerse de comida. Y todo el mundo está en el matrimonio, entonces, ¿cómo tiene algo que ver este texto con nosotros? ¿Cómo tiene algo que ver esta advertencia con nosotros? Mi amigo, entiendes esta advertencia, te aterrarás, porque tiene todo que ver contigo. Estos hombres, ¿qué están haciendo? Están poniendo una cierta moralidad sobre el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué ciertas reglas de estilo de vida son más importantes para ellos que el Hijo de Dios muriendo en el Calvario, llevando nuestro pecado y siendo resucitado de entre los muertos? Que introducirían enseñanzas en la iglesia que de alguna manera suplantarían o al menos subirían un poco más arriba en importancia que el Evangelio. Permítanme darles un ejemplo. Un hombre me llamó hace muchos años, y dijo, hermano Pablo, dijo, quiero que vengas a mi iglesia a predicar porque siento que tengo mucha gente no convertida en mi iglesia. Dije, ¿por qué piensas eso? Dijo, bueno, tengo un montón de educadores en casa. Dije, hermano, ¿tú educas en casa? Él dice, lo sé. Hermano, yo educo en casa. Lo sé. Pero la educación en casa no es mi estandarte. Jesucristo crucificado es mi estandarte. Tengo gente que creo que si les pidiera que dieran su testimonio un domingo por la noche en la iglesia, se levantarían y dirían, hace 5 años, me presentaron la educación en casa. Voy por las iglesias hoy, al menos en América, espero que no haya llegado aquí, y quiero decir, escucho cada conversación. Se trata de la familia, se trata de la educación en casa, se trata de los aceites esenciales. Se trata de comida orgánica. Se trata de esto. Se trata de eso. Y solo quiero gritar. Quiero simplemente agarrar un púlpito y empezar a golpear a la gente con él. Quiero decir, es patético y aquí está la cosa, no es necesariamente que quiero decir, yo educo en casa. Enseño sobre la familia. Pero en cualquier momento, cualquier cosa se pone por encima del Evangelio de Jesucristo en tu vida y en tu iglesia, estás en herejía. Eres un hereje. Has malinterpretado todo. Todo se trata del Evangelio. Todo lo demás es un derivado. Todo lo demás debe fluir de eso. Porque te diré algo, quiero tener una buena familia. No principalmente por el bien de mi familia, sino por el bien de Jesucristo por su honor. Quiero comer de cierta manera. ¿Por qué? Para poder vivir tanto tiempo como sea posible para servir a mi Maestro tan fuerte y durante
Tanto tiempo como sea posible. Cuando vengo a la iglesia, háblame de Jesús. Háblame de Jesús. No alguna nueva moda que ha bajado por la línea. Se ha apoderado de cada conversación en la iglesia cristiana. Cualquier cosa que pongas por encima de Jesús se convierte en herejía condenable. Incluso las cosas buenas. Incluso las cosas buenas. He pasado de decir que disciplino a mis hijos, lo que hago, o disciplino a mi esposa, lo que hago. Prefiero una terminología diferente. Evangelizo a mis hijos y evangelizo a mi esposa. Busco lavarlos en el Evangelio. Oh, sí. Estudiamos Proverbios y todas estas otras cosas que son tan importantes. Miramos la ley de Dios y todo, pero principalmente y por encima de todas las otras cosas todo el tiempo, es el Evangelio de Jesucristo. Ahora pasemos rápidamente a un pasaje más. Y luego cerraremos. Ve a Romanos capítulo 12 versículo 1. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente para que podáis probar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este texto, como todos los otros textos de la Biblia. ¿Sabes? Escuchamos mucho hoy en día sobre la predicación expositiva. ¿Verdad? Bueno, algunas predicaciones expositivas son tan correctas como pueden ser y muertas como una uña. Y te diré por qué. Debe estar lleno del Espíritu, pero debe ser cristocéntrico. Este pasaje debe ser visto a la luz de Cristo y a la luz del Evangelio o no vas a extraer la médula de el que necesitas para la vida. Todo lo que miras ahora y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pausa aquí en solo un segundo. Voy a volver a este pasaje. Y luego en el próximo después de nuestro descanso de 5 minutos, voy a volver a este pasaje. Pero, ¿cuántos de ustedes han leído El progreso del peregrino de Bunyan? ¿Alguno de ustedes? Arrepiéntanse. Todos ustedes necesitan leer ese libro. Se dice que Spurgeon leyó ese libro 100 veces. Es una de las mejores, más ilustrativas imágenes del Evangelio de la conversión y de caminar con Dios y de los peligros inherentes en este mundo. Deberías leerlo. Pero una de las cosas que Bunyan deja muy claro allí y que la Biblia deja claro pero que se pasa por alto. Cristo es el intérprete. Y uno de los escritores de himnos dice, Él lo hará claro. Él es el intérprete. Lo hará claro. Y una de las cosas de las que siempre se habla, si pudieras volver en el tiempo, ¿dónde querrías estar? Querría estar con esos discípulos después de la resurrección de Cristo cuando Él pasó por la ley y los profetas con ellos. Porque dijo, ahora voy a mostrarles cómo todo esto debe ser interpretado a la luz de mí, a la luz de quien soy. Ahora van a entender. Yo soy la luz. Yo soy el que va a exponer a Dios para ustedes. Eso es lo que va a explicarles todo. Lo que nunca supieron. Y en este pasaje, si lo lees sin Cristo, sin el Evangelio, te pierdes el punto principal del pasaje. Entonces, con eso, vamos a hacer una pausa de unos minutos porque parecen un poco cansados y volveremos en 5 minutos y empezaremos de nuevo. Vamos a hacer esto. Y luego, si ustedes pueden seguir conmigo y esto no es demasiado aburrido, entonces vamos a entrar en el Evangelio. Pero supongo que necesitaremos más de 2 sesiones para eso. Así que,
Si podemos seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, si está bien con ustedes. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Oremos. Padre, te agradezco por este tiempo y te agradezco por tu palabra. Y oro, querido Dios, que Jesucristo en todas nuestras vidas tenga preeminencia. Que Él sea la luz. La luz en la que vemos todas las demás cosas. Que Él sea nuestra gran motivación y nuestro gran fin, nuestro gran objetivo. Todo para Él. Porque no recibirá el Cordero la recompensa completa por su sufrimiento. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.